Dando continuidad a la conferencia número 2, veníamos exponiendo sobre el pecado que tenía el rey David con la esposa de Urías. Entonces seguimos con lo siguiente. Esta actitud de pecado nos enseña que nuestros pecados no solo afectan a quienes lo cometieron, sino que afecta la vida cotidiana de todos aquellos quienes nos rodean. Me refiero a nuestra familia y demás personas con las que estamos. Recordemos las enseñanzas de la Santa Palabra de Dios a través del Espíritu Santo en la Biblia. Como ya se había dicho, que desde los inicios de la creación, el poder maligno, esto es de Satanás, él inyectó el virus del pecado en la primera pareja humana, Adán y Eva. Escrito está en Romanos 5:12. Es así como el pecado dañó la creación de Dios. El pecado trajo muerte física y eterna y dañó la comunión entre nosotros los seres humanos hacia Dios. Esta verdad la podemos hallar en Romanos 6:23, versículo 23. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo nuestro Señor Jesucristo. También podemos hallar esta verdad escrita en Primera de Juan 3:8, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esta misma afirmación la podemos hallar escrita en Romanos 3:23, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, damas y caballeros que me escuchan, permítame recordarles lo siguiente. La voluntad de nuestro Santo Padre Celestial Jehová y de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, escrita en Romanos 5:12, es la siguiente. Nos ha enseñado y nos sigue enseñando que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado que mora en él. Y es por eso que desde hace aproximadamente 2600 años, nuestro Dios Creador y Padre nuestro nos hizo saber con el profeta Ezequiel que Él no quiere la muerte del pecador, ni el fracaso del pecador. Por el contrario, Él más bien quiere que el pecador se arrepienta, confiese su pecado, para que pueda morir físicamente para continuar con la vida eterna. Ezequiel 3, 17 al 21, versículo 17. Hijo de hombre, a ti he puesto como centinela del pueblo de Israel. Por tanto, cuando oigas mi palabra, adviértele de mi parte. Versículo 18. Al malvado. Estás condenado a muerte si tú no le hablas al malvado ni le haces ver su mala conducta para que siga viviendo. Ese malvado morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré cuentas de su muerte. En cambio, si tú le adviertes y él no se arrepiente de su maldad ni de su mala conducta, morirá, pero tú habrás salvado tu vida. Por otra parte, si un justo se desvía de su buena conducta y hace lo malo, y yo lo hago tropezar, y tú no se lo adviertes, él morirá sin que se le tome en cuenta todo el bien que haya hecho, por no haberle hecho ver su maldad. Él morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré cuentas de su muerte. Pero, si tú le adviertes al justo que no peque, y en efecto él no peca, él seguirá viviendo porque hizo caso de tu advertencia y tú habrás salvado tu vida. Ahora, señores y señores, para concluir y terminar con esta prédica, me permito sugerirles y recordarles lo siguiente. Escrito está en Primera de Pedro 4, 3 al 5. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, orgías, parrandas y idolatrías. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en el mismo desbordamiento de inmoralidad, y por eso los insultan. Pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y muertos. También debemos de tener en cuenta que escrito está en Gálatas 6, 7 y 8. No se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Eso ha sido todo por hoy en esta su iglesia. Vayamos a los pies de Cristo. Espero tengan un buen día y hasta luego. Dios los bendiga.